¿Qué hace que un coche eléctrico sea tan rápido? Y Más concretamente, ¿qué hace que el Tesla Model S Plaid sea el coche de producción con la aceleración más rápida jamás fabricado? bueno, sinceramente, se trata de muchos factores diferentes combinados. Pero en el corazón del Plaid se encuentra el trío de motores eléctricos muy especiales y, En un grado similar, la batería. Pero ya hablamos mucho de baterías en este canal. y nunca nos hemos tomado el tiempo de explorar los motores eléctricos. En concreto, Los innovadores diseños de motores eléctricos implementados por Tesla, Lo cual es una pena. Porque son realmente geniales. Y aunque aquí se está desarrollando mucha ingeniería de alto nivel que ni siquiera... Intentaremos explicar por qué no somos lo suficientemente inteligentes como para hacerlo. en realidad no es tan difícil comprender lo básico de lo que ocurre dentro de un motor Tesla. Incluso con un diseño avanzado como el Plaid. Así que... Profundicemos en ello. Todos sabemos que Tesla, La compañía lleva el nombre de Nikola Tesla. el humano. ¿Verdad? Nikola fue un inventor e ingeniero que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Su trabajo giró en torno a la electricidad y el magnetismo. Inventó cosas como la radio. El control remoto y la bobina de Tesla que le dio nombre. Pero la verdadera razón por la que Tesla La compañía automotriz. adoptó su nombre es porque Nikola inventó el motor de inducción. Un motor de corriente alterna alimentado por inducción electromagnética. de nuevo, suena muy complicado. Y lo es. Pero podemos simplificarlo y todo comienza con imanes. Un experimento rápido y sencillo con el que todos nos podemos identificar. Si tienes una brújula, Sabes que la aguja siempre apuntará al norte. La pala aguja magnetizada siempre estará alineada con el campo magnético terrestre. El polo norte de un imán siempre buscará el polo norte terrestre por atracción. Pero si colocas un imán cerca de la brújula, La aguja girará para alinearse con el imán. Ya que ahora es la fuerza de atracción más fuerte. y si tomamos ese imán y lo movemos al otro lado de la brújula, La aguja girará hacia ese lado y seguirá el campo magnético. al mover el imán alrededor de la brújula, la aguja seguirá girando. acabamos de inducir la rotación con un imán. Genial. Ahora bien, por otro lado, sabemos que un imán también puede generar un empuje muy fuerte. O lo contrario de la atracción. Todos hemos intentado presionar dos imanes, pero descubrimos que una fuerza increíble lo impide. Un motor eléctrico simplemente aprovecha esa fuerza de empuje y atracción para girar el rotor. Pero no se puede lograr una rotación constante sin la ayuda de electroimanes. Y ahí es donde la cosa se pone rara. Un material como el cobre es extremadamente conductor. Pero no es magnético. Eso es así hasta que lo atravesamos con una corriente eléctrica. Momento en el que se convierte en un electroimán. Este es un imán no permanente. Si se elimina la electricidad, También se elimina el magnetismo. Esto nos da un control increíble sobre el campo magnético. un imán como el de tu refrigerador se llama imán permanente porque tiene un polo norte y un polo sur físicos que son... Bueno, Permanentes. No se pueden cambiar. Hay que girar el imán físicamente para rotar el campo magnético. Pero con un electroimán, El campo magnético seguirá la dirección en la que se mueven los electrones a través del material conductor. Por lo tanto, si se invierte el flujo de electricidad, Se invierten los polos del imán. por lo tanto, Los electroimanes pueden oscilar en ambos sentidos según la corriente que se les aplique. ya no es necesario girar físicamente el imán para invertir los polos. Bien. Ahora podemos analizar el interior de nuestro motor de inducción. donde hay dos componentes clave, el estator y el rotor. El estator es el anillo exterior del motor y el rotor es el centro interior que realiza el giro. El estator está estacionario y el rotor gira. En esta aplicación, Nuestro rotor es un núcleo de hierro rodeado de filas de imanes permanentes que se extienden longitudinalmente. Para simplificar, supongamos que hay 4 filas y que estos imanes están distribuidos uniformemente alrededor del anillo. Superior, Inferior. Izquierdo y derecho. Cada cuarto del anillo tiene un polo alternado. así que van de norte a sur. De norte a sur a medida que giras. El estator es un tubo de electroimanes compuesto por muchas bobinas de alambre de cobre que rodean todo el anillo. También a lo largo. Cada bobina de alambre es un electroimán individual. Por lo tanto, Cada una puede encenderse y apagarse. E invertir su polaridad simplemente controlando el flujo de electricidad hacia cada bobina. Así, al colocar el rotor dentro del estator, Tenemos un imán dentro de un imán. Un imán permanente dentro de un electroimán. ahora bien, Cada vez que se acercan dos imanes, Se produce una atracción natural. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se alejan. Pero una vez completada la alineación inicial, la rotación se detiene. Para mantener esa rotación, basta con mover constantemente los polos norte y sur de los imanes del estator
alrededor del anillo exterior. Esto se logra controlando la dirección en la que fluyen los electrones a través de la bobina de alambre. Así, al mover el polo sur del estator en círculo, Arrastrará el polo norte del rotor. Y A la inversa. Al mismo tiempo, el polo sur del estator empujará al polo sur del rotor al girar alrededor de dicho anillo. Esa fuerza constante de empuje y atracción hará girar el rotor. Y cuanto más rápido se mueva el campo magnético alrededor del estator, más rápido girará el rotor. Esto es lo que vemos cuando vemos el logotipo de la T de Tesla. Es una sección transversal de un motor eléctrico. La línea curva superior es el anillo del estator y la T puntiaguda es un corte del rotor. Espero que tenga sentido. Y al menos fue bastante preciso. No digo que sea una explicación digna de un libro de texto, Pero debería ser suficiente para entender la idea principal. Hay muchas razones para aprender un nuevo idioma. por eso me entusiasma compartir el patrocinador de hoy. Babel. Mi abuela italiana ha empezado a hablar más italiano que inglés. Así que aprender italiano me ha ayudado a conectar mejor con ella. Y he estado usando Babel para que aprender italiano sea mucho más fácil. Babel enseña conversaciones prácticas del mundo real en breves lecciones interactivas de 10 minutos utilizando su galardonada tecnología, científicamente probada, que te permitirá hablar en tan solo 3 semanas. Y con múltiples maneras de aprender, Incluyendo lecciones, Podcasts. juegos, vídeos e incluso clases en vivo, aprenderás un nuevo idioma más rápido que nunca. Una frase súper sencilla que he aprendido es no gracia in piano, Que a menudo tendrás que decir en una cena italiana porque tu abuela Siempre intenta que comas 5 o 6 porciones más de lo humanamente posible. Puedes empezar a aprender un nuevo idioma en 3 semanas con Babel. Y ahora mismo puedes obtener un 65% de descuento en tu suscripción haciendo clic en nuestro enlace personalizado en la descripción. te recomiendo encarecidamente que aprendas un nuevo idioma, Ofrece muchísimos beneficios. incluyendo el aumento de la neuroplasticidad. que mejora la función cerebral y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener un 65% de descuento en tu suscripción. Ahora que hemos aclarado todo esto, podemos hablar de lo que hace tan especial al motor eléctrico del Tesla Plaid. Hacer que este coche sea tan rápido implica mucho más que simplemente tener 3 motores en lugar de 2. Si fuera tan fácil, Todos lo harían. también significaría que el Rivian R1 con 4 motores sería el vehículo más rápido del mundo. Pero no es así. Sabemos que la característica que define el diseño Plaid es que el rotor tiene una camisa de carbono. Así lo describe Tesla en el sitio web del producto. Durante el evento de lanzamiento de Plaid en la sede de Tesla en 2021, Elon habló mucho de esta tecnología de carbono. Normalmente, Un rotor solo tendría una camisa de acero alrededor del exterior. Y este es el primero que Elon conoce que utiliza compuesto de carbono. Lo que tenemos aquí es una envoltura increíblemente apretada de hilos de fibra de carbono alrededor del rotor. Imagine que el rotor es como una bobina de hilo. o incluso un carrete de pesca. Si le resulta más familiar. El hilo de fibra de carbono se impregna con epoxi para que se endurezca y forme una masa sólida. Elon dice que Tesla realiza este proceso de envoltura bajo una tensión extrema. De hecho, Tuvieron que construir una nueva máquina capaz de envolver los hilos con la suficiente firmeza. Y la razón de esto es que el material del rotor se encoge a baja temperatura, pero la fibra de carbono no. Así que el carbono tiene que comprimir el rotor para evitar que se separe cuando éste se contrae. ¿Para qué molestarse en hacer esto? Pues bien, al igual que el rotor puede contraerse, también puede expandirse, No solo a temperaturas elevadas, sino también bajo una fuerza elevada. como cuando gira a 20,000 RPM. la fuerza centrífuga sobre el rotor provocaría su expansión. Elon insinuó que incluso se desintegraría si no estuviera sujeto por la envoltura. Pero la razón por la que no queremos que el rotor se expanda es porque Queremos mantener la distancia entre el rotor y el estator lo más pequeña posible. Volviendo a nuestra propia experiencia con imanes, Sabemos que la fuerza de atracción y repulsión entre dos imanes se intensifica cuanto más cerca están. Y esa fuerza es la que hace girar el rotor. así, la fuerza máxima se produce cuando el rotor está lo más cerca posible del estator. Pero si sabemos que el rotor se expandirá hacia afuera a máxima potencia, Tendremos que ampliar la separación entre ambos para compensar dicha expansión. sin embargo, si la envoltura de fibra de carbono impide la expansión del rotor, podemos mantener esa separación mucho menor. Y hablamos de micras. es una medida diminuta. Pero marca la diferencia para obtener el máximo rendimiento del motor. Esto permite que el Plaid siga ofreciendo la máxima potencia en todo su rango. Si observamos la curva de potencia de todos los motores del Model S anterior, comienzan con una potencia increíble. Pero pierden potencia a medida que aumenta la velocidad del vehículo.
Plaid no hace esto. Así que podemos recurrir a Sandy Munro y su empresa de ingeniería para vislumbrar cómo luce realmente el interior de un motor Plaid. Estos chicos tienen probablemente uno de los trabajos más geniales del mundo. Desmontan coches hasta sus componentes básicos y observan cómo funcionan. Y Sandy ha realizado este procedimiento de desmontaje con un Model S Plaid. Hizo algunos descubrimientos muy interesantes. Empecemos por el inversor. Este es un componente del que no hablamos en la explicación básica. Pero es como el cerebro del motor. El inversor controla el flujo de electricidad hacia todos esos imanes. Al hacerlo, Controla con precisión la velocidad y el funcionamiento del motor. Lo interesante es que podemos ver que la placa del inversor dentro de cada motor Plaid del Model S indica Model 3 directamente. y Sandy va demostrando que todos los motores Tesla, Ya sea en un Model 3, Model Y o Model S Plaid. tienen exactamente el mismo inversor. La carcasa es la misma en todos los motores, Y la placa de circuito es casi idéntica, con un solo cambio significativo en el Plaid. que abordaremos en breve. Así que, Cuando hablamos de que Tesla prioriza la eficiencia en sus líneas de producción, A esto nos referimos. el mismo componente básico se instala en todos los coches. Ni siquiera pierden tiempo en cambiar la impresión del tablero. Todos simplemente indican Model 3. Este es el inversor que Tesla inventó para el Model 3. y les gustó tanto que lo implementaron en todos los motores de la gama. La ligera modificación de la placa del inversor Plaid es En realidad, una mecha explosiva. ¡Qué pasada! La mecha es una pequeña bomba que dispara dos impulsores directamente hacia afuera. rompiendo dos de los conectores de bus que conectan la alimentación del inversor al motor. No estoy seguro de qué causaría exactamente el incendio. Pero si algo catastrófico le ocurre a un Model S Plaid, Esta espoleta explosiva romperá físicamente la conexión eléctrica del Motor y se asegurará de que los motores se apaguen completamente en un instante. Sandy también descubrió que los tres motores de un vehículo Plaid son exactamente iguales. de nuevo, Esta es la opción más eficiente para la producción. Habla brevemente sobre la ventaja de tener dos motores en la parte trasera. Hay más potencia. Pero también más simplicidad. al usar un motor por rueda, no se necesita diferencial. Cuando un motor impulsa dos ruedas, La potencia debe pasar por un diferencial antes de llegar a los ejes motrices. ya que el coche no puede tomar una curva si ambas ruedas giran a la misma velocidad. La rueda interior debe girar más rápido. El diferencial permite esto mediante un conjunto de engranajes. Pero cada vez que se interpone algo entre el motor y la rueda, Se genera una pérdida de energía. Ya sea por fricción o por el engranaje. Por lo tanto, lo único que separa los motores a cuadros y las ruedas traseras es una sola caja de cambios, lo cual es necesario. Tesla no tiene transmisión. Solo hay una relación de transmisión establecida. Pero no se puede conectar el motor directamente a la rueda. Primero se necesita una reducción de velocidad. En el motor Plaid, esta relación de reducción es diferente a la de un motor Tesla estándar en un Model Y. Monroe descubrió que el Plaid tiene una relación de transmisión de 7,54 a 1. Mientras que el Model Y tiene una de 8.996 a 1. También es interesante ver que el estator del motor Plaid es exactamente el mismo componente que el del motor del Model 3 y del Model Y. Nuevamente, Máxima eficiencia de producción. Sin embargo, El rotor ha cambiado significativamente, No solo está recubierto de fibra de carbono, sino que también cuenta con un ensamblaje inferior totalmente diferente. Tesla utiliza estas láminas laminadas con forma de coche para formar el núcleo de hierro del rotor. Todas estas finas tiras están unidas para formar una pieza sólida. Monroe descubrió que 529 de estas estrellas conforman el núcleo. y este núcleo crea 6 filas de imanes alrededor del rotor. Los imanes se recubren con otra pieza laminada. Se trata de un montón de tiras finas comprimidas para formar una sola pieza sólida. y si observas las tapas de los imanes, Se ven casi exactamente iguales al logotipo de la T de Tesla, Estas tapas no se conectan al núcleo del rotor. sino que se sujetan mediante los propios imanes. Este es un diseño que Sandy y su equipo nunca habían visto en un motor eléctrico. parecen un poco desconcertados. Pero dicen que Tesla afirma que esta construcción en estrella laminada y las tapas flotantes les otorgan un 25% más de potencia y par motor. Además, Los imanes permanentes del rotor son significativamente más potentes que el motor promedio de un coche eléctrico. incluso mucho más potentes que el motor estándar de Tesla. Así que Monroe realizó una pequeña prueba práctica no oficial midiendo la fuerza necesaria para separar un perno del imán. Realizaron esta prueba con los imanes del rotor de un BMW i3, un motor trasero de un Mustang Mach-E, un motor trasero de un Model Y y el Plaid. Descubrieron que el Plaid requirió 151 newtons de fuerza para extraer el perno.
mientras que el Model Y requirió 112 newtons, el i3 93 newtons y el Mach-E tan solo 81 newtons. Por lo tanto, Los imanes dentro del rotor del Plate son casi el doble de potentes que los del rotor de un Mustang Mach-E. Y son más de un tercio más potentes que el motor trasero de un Model Y o Model 3 con motor dual. Y eso es todo lo que mi débil cerebro puede procesar en un día. así que espero que muchos hayan aprendido algo nuevo con este video. Esta es la primera vez que profundizamos en este tema, y es complejo. Pero creo que saber estas cosas hace que ser un entusiasta de los coches eléctricos sea aún más divertido. Cuéntanos qué te pareció el video en la sección de comentarios. Y... Por supuesto, no dudes en decirnos qué nos pareció mal. Seguro que algo no salió a la perfección. Si te gustó, no olvides darle me gusta a este video. Es fundamental para que nuestro contenido llegue a más gente. Si te gusta el contenido, Probablemente también te guste nuestro boletín semanal. suscríbete con el enlace de abajo en Tesla Space. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Patreon que aparecen en la pantalla. Nos ayudan a crear el mejor contenido posible y lo agradecemos mucho. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.